Hoy vamos a hablar cómo funcionamos desde la evangelización, ¿verdad? ¿Cómo evangelizamos? Yo sé que ahorita empiezan los 5 puntos de la evangelización y los versículos para evangelizar. ¿Verdad que a veces tenemos eso en mente? Porque también como iglesia entrenamos a las personas para hablar del Señor. Pero vamos a aprender, según la Escritura, ¿verdad?, cómo la iglesia en la Escritura evangelizaba a las personas. Entonces, cuando escuchamos esto, les decía yo, estamos pensando, yo no evangelizo porque me cuesta hablar, no me sé la Biblia, dicen ustedes, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Seamos honestos. Estas preguntas yo las hago porque es bueno que nosotros conozcamos algunos paradigmas que nosotros tenemos. A veces creemos que evangelizar también no es parte que me toca a mí. Hay unos que tienen, decimos, el llamado, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces es más cómodo decir, él tiene el llamado. Pero, como les digo, vamos a leer la Escritura y vamos a ver cómo funcionaba la iglesia en lo que llamamos compartiendo la buena noticia del Evangelio del Señor. Entonces, hay alguna frase que quiero mencionar para que vayamos agarrando el hilo de la prédica que me encontré. Hay un montón, pero solo voy a poner 3. Dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice una frase. Si una persona no te demuestra lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras. Dice otra frase, cuando hablan, las palabras sobran, dice esta frase. Entonces ya vamos a entrar en materia, pero primero quiero que nosotros podamos leer algunas cosas que sucedieron para el tiempo del Señor, que es donde nosotros tenemos un contexto más aplicado a lo que hoy llamamos iglesia, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios está llamando a un hombre para luego crear una nación, para luego crear un pueblo. Después de ese pueblo nosotros hoy somos parte. Pero ya cuando viene el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca de la profecía del Mesías, ya nosotros empezamos a vivir después de ese cumplimiento la expansión del reino de los cielos, porque Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ya era otro contexto en cuanto a saber de las noticias del Señor, porque Él mismo era la palabra manifestada en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús, cuando andaba en la tierra, mostró compasión con las personas. Y la forma en que Él predicaba era, ¿dónde? En todo lugar. Acuérdese de esto. Él iba a las sinagogas como todo judío. Y la Biblia dice también que Él tenía compasión de las personas, porque las personas estaban como ovejas sin pastor. Y usted, cuando ve la vida del Señor, cuando empieza su ministerio, Él caminaba por las calles, andaba donde estaba la necesidad, sanaba enfermos, alimentaba a las personas, predicaba el evangelio, enseñaba la Escritura, y Él también iba a la sinagoga. Vuelvo al ejemplo de la sinagoga. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la palabra del Señor solo se debe enseñar dentro de un lugar, dentro de una iglesia, un templo, como conocemos hoy. Jesús mostró compasión por las personas que no conocían, o al menos sufrían y eran maltratadas por el sistema de ese tiempo. Y Él llevó una palabra de esperanza para ellos. Con los que confrontó o los que reprendió Jesús fueron a los religiosos, ¿sí o no? Aquellos hombres que conocían la Escritura, pero en vez de ser un puente, eran un tropiezo para las personas. Entonces, hoy en día nosotros podemos también estar creyendo que estamos evangelizando con enseñar la palabra, pero somos tropiezos a través de nuestra vida, y las personas no quieren saber de nosotros, del Señor, por causa de nosotros. Y es lo que pasaba para el tiempo del Señor. Por eso digo, voy a empezar desde ahí. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, porque sí es importante predicar la palabra del Señor, como hoy estamos aprendiendo. Es importante conocer la Escritura, es importante conocer los principios, pero también es importante mostrarlos a través de nuestra vida. Y estos hombres, por el contrario a ir donde estaban los necesitados, ellos más bien se guardaban para no contaminarse de ellos. Y nosotros hemos a veces pensado que el apartarnos
del mundo, como decimos nosotros, es la manera que vamos a ganar el mundo. Cuando el Señor oraba en Juan 17 por los discípulos, Él dice: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es lo que oraba el Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo como un amigo cuando estaba empezando, él tenía problemas con la bebida y él quería ir a evangelizar a los bares. Primero no había echado raíces, primero no estaba convencido de su fe todavía totalmente, pero él quería ir, como el Señor lo había sacado de ahí, él quería meterse. No es malo, si usted cree que tiene una asignación, como lo vamos a ver hoy, de parte del Señor, predicarle a personas así, entonces puede, pero todavía cuando nosotros somos bebé en este asunto, podemos una vez más caer y ser arrastrados si no hemos echado raíz. O también como el chiste de Doña Yaya, una que sale con Coco y su pandilla. Una señora mayor que se pintaba y se le ponía elegante y le decía a él: ¿para dónde va, Doña Yaya? A la zona roja, decía ella. Ustedes saben que son las zonas rojas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer ahí usted si usted es cristiana? A buscar tentaciones para vencerlas, decía ella. Entonces, a veces nosotros, cuando creemos que estar en el mundo, vamos a evangelizar de esa manera, lo que estamos haciendo es a veces coqueteando muchas veces con el pecado, cuando no tenemos nuestras raíces y nuestras convicciones delante del Señor. Por una parte, están las personas que son tropiezos porque conociendo al Señor no damos testimonio de ese conocimiento que decimos tener de Él. Y por otro lado, están las personas que somos tibias o son tibias. ¿Qué es una persona tibia? Dice, la persona tibia se refiere a no comprometerse completamente con Dios, manteniendo una actitud pasiva e indiferente. Cuando yo leía esto, se me venía aquella escena del Chapulín que decía: sí lo hago. ¿Cuánto lo? Sí lo hago. Usted le dice: ¿van a servir? Sí lo hago. ¿Te vas a comprometer? Sí lo hago. Y después, ¿qué le decía a la gente al Chapulín? ¿Pero a qué hora? Le decía a la gente, ¿verdad? Entonces a veces uno le da ganas de decirle a las personas: ¿y a qué hora te vas a comprometer? Entonces la persona tibia es pasiva. La persona tibia está en dos aguas. La persona tibia es indiferente a las cosas del Señor. Ser tibio es algo que, cuando usted lo ve desde la perspectiva bíblica, en Apocalipsis 3, versículo 15, dice la Escritura que al tibio Dios lo vomita. Imagínese algo que le produce asco. No voy a hablar ahorita porque algunos no han desayunado, otros recién desayunamos, pero algo que le produce asco y que usted esté comiendo y se le sale algo en la comida que le da gana de regresar lo que se ha comido. Esa es la sensación que le produce el tibio al Señor, para que nos demos una idea. Entonces no es bueno ser tibio, porque Él mismo dice: ojalá fueses frío. Imagínese que prefiere que sea frío a que seas tibio. ¿Por qué? Porque el tibio le produce repulsión. La tibieza es peligrosa porque indica una falta de entrega total a Dios e implica una falta de compromiso, de fervor y una mezcla de actitudes que no son buenas. Esa es una persona que nunca se decide a dar un paso. Como cuando el Señor decía: el que toma el arado y vuelve a ver atrás, no es digno de ser mi discípulo. Estoy poniendo una base porque vamos a hablar de cómo evangelizamos a través de nuestra vida. Hoy no vamos a aprender los 5 pasos de la evangelización, hoy no se va a aprender los versículos para evangelizar, hoy vamos a predicar desde nuestra vida, como predicaba la iglesia del Señor. Históricamente, la iglesia ha desarrollado muchas estrategias para evangelizar, como las que le mencionaba. Si yo les pregunto a ustedes, menciónenme algunas actividades evangelísticas, bueno, si hacen aquí o que conoce a través de la historia que ha hecho la iglesia. A ver, actividades evangelísticas, las campañas, las famosas campañas evangelísticas, campaña de poder y sanidad. Entrega de tratados, ¿verdad? Te ponías en el parque, en los lugares donde pasaba la gente y Juan 3:16 y todo eso son buenas o son buenas estrategias que usó la iglesia, pero al día de hoy no podemos decir que han sido 100% efectivas.
como lo vamos a ver en la Escritura. Entrega de tratados, predicar en las calles, después estuvieron de moda los dramas, ¿se acuerdan? Hacer dramas en las calles, las campañas, como decía él. Y eso data, cuando las campañas nacieron, dice que la primera vez que salieron las campañas o que se sacó el culto tradicional a las calles fue en el siglo XVIII por un pastor que se llama George Whitefield. Entonces este hombre empezó a predicar fuera de los templos. Antes, mucho antes de él, ustedes saben que para el tiempo de Constantino él autorizó o legalizó el cristianismo, pero era un cristianismo mezclado con costumbres greco-romanas. Y entonces cuando él legalizó esto, la iglesia se podía reunir dentro de los templos. Entonces la iglesia, de estar en las calles, pasó a reunirse en los templos. Pero muchos años después, cuando este hombre empieza a salir, ve que esto también da lugar a alcanzar personas que nunca podían llegar a los templos. Y es de ahí donde nacen todas las ideas que después hoy conocemos como esas campañas y andar predicando por las calles. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Vamos a ir a ver juntos y a leer qué hacía la iglesia en ese tiempo cuando empezaba a predicar después de que el Señor dejó a los apóstoles en la tierra. Dice en Hechos 2, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros leemos eso, el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Ustedes se imaginan un templo, un lugar como este, un pastor haciendo llamado y levantando la mano y pasando adelante a hacer la oración de fe, ¿verdad? Eso se imagina usted. No dice ahí. Eso vimos nosotros y la iglesia aprendió eso y hace eso porque cree que es una forma de que la gente se convierta al Señor. Pero ni usted ve a Jesús hacer un llamado, ni tampoco vemos ahí que la gente en el templo se hacía un llamado. Cuando dice que el Señor añadía a la iglesia, cuando nosotros nos vamos de aquí, ¿quién queda aquí? Nadie. ¿Quién se fue? La iglesia, ¿sí o no? Entonces la iglesia somos nosotros. Este es un lugar donde nos reunimos, ¿sí o no? Entonces cuando dice que el Señor añadía a la iglesia es cuando Él andaba en la calle y podía hablar con alguien y Él tenía o creía en la fe en el Señor y Él se añadía a la iglesia, pero no estaba hablando de un lugar. Añadía a la iglesia porque la iglesia estaba en los templos, estaba en las casas, estaba en la calle la iglesia. Desde ahí vamos empezando a entender la forma que debemos de evangelizar. Por un lado, la iglesia no estaba en un lugar, la iglesia era una iglesia expansiva. Yo tengo un mensaje que se llama la iglesia expansiva y se trata de eso, una iglesia que no está centrada en un lugar, sino que está en todo lugar. En Filemón, capítulo 1, versículo 2, dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia, que dice ahí, tenemos el versículo, y a la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Dice ahí, me están siguiendo. ¿Dónde está la iglesia? Que está en su casa. Oiga bien, estamos hablando del tiempo donde Pablo, Timoteo, los apóstoles estaban predicando. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Estoy poniendo primero la base.
16, 19. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y a todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Vuelve a decir, ¿se acuerda que estamos hablando de que a veces creemos que la iglesia es este lugar? Está hablando de la iglesia del Señor, que somos todos a nivel mundial. Entonces usaban las casas para reunirse, la iglesia del Señor, pero también los templos, como leíamos Hechos. En Hechos 20, 17 también dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensajero a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles que necesitaban oír esto, ya fuera en público o en sus casas. Vuelve a decir, estamos viendo una forma de evangelizar, ¿verdad? Estamos hablando de que nosotros, todos los que estamos aquí, debemos de tener el entendimiento que yo porto una palabra no solamente dentro de este lugar. Es mi vida en las casas, en el trabajo, en la calle, donde ando. Era la forma que la iglesia primitiva, como se le conoce, evangelizaba. Esa es una parte. En Romanos 16, vamos a leer esto. Es largo, pero necesito leerlo. Tengo que correr, ¿verdad? Como siempre aquí es 2X, ya saben, ¿verdad? Entonces, Romanos 16, vamos a leer el 1. Es la despedida de Pablo. Y escuche bien cómo se refiere a estas personas. Puede cambiar el nombre de uno de ellos por el nombre suyo, para que nosotros tengamos idea cómo trabajaban todos en el funcionamiento de la iglesia. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que se necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, y a mí mismo. Saludo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también que todos los de la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados por los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a todos los de la casa de Aristóbulos. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Ahí me disculpa si los pronuncio mal, ¿verdad? Pero los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte y a Hermas y a Protobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Por qué menciono estos nombres? Ustedes estoy seguro que ni los había escuchado alguno, o si los escuchamos, los pasamos por alto, porque no se trata de Pablo, no se trata de Pedro, no se trata de Juan. Son hombres y mujeres que sirvieron. Algunos arriesgaron vida, algunos no salen o no son famosos, pero funcionaron para que la iglesia creciera. ¿Me va siguiendo? Entonces no quiere decir, porque cuando nosotros decimos quiero servir al Señor, es otra cosa que nosotros pensamos, que servirle al Señor solo puede ser en un lugar como este. Usted puede ser funcional, usted puede evangelizar, usted puede ganar alma, usted puede predicar con su vida donde quiera que ande. ¿Estamos de acuerdo?
Y quizás sus nombres y los míos no sean tan conocidos aquí en la tierra, pero serán conocidos en el cielo. ¿Por qué? Porque usted entendió la asignación y la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces no espere que usted le presten un micrófono para decir que va a predicar o evangelizar. Usted predica donde quiera que anda. Amén. Y por eso le digo al principio, le decía al principio, a veces creemos que si yo no me sé la Biblia o no me sé versículos, no puedo predicar, pero puedo predicar con mi vida, que es la otra parte donde vamos a aprender. Entonces, decíamos que Jesús andaba en el mar, andaba en los montes, andaba en la sinagoga, andaba en las calles, andaba donde estaban los enfermos, andaba donde estaban los leprosos, de ciudad en ciudad, andaba por todos lados, predicando, sanando y enseñando. Eso que le quede. Ahora aquí donde nosotros vamos a entrar un poco en materia. Esa era la base para entender cómo la iglesia funcionaba. Predicando, evangelizando en las casas, en las calles, enseñaba la palabra del Señor. Y otro montón de versículos, como cuando Pablo estaba predicando, alguien se durmió, se cayó, ¿se acuerdan? Y él oró por él y lo resucitó. ¿Por qué debemos evangelizar? Primero, usted y yo necesitamos evangelizar porque es un mandato del Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 28, 18, que el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. O sea, esto es algo que nosotros a veces creemos que es para algunos. Jesús estaba hablando a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos. Dice, a todas las naciones. Las naciones se refiere a todas las etnias, a todas las razas. Él no estaba diciendo a una parte, él está hablando en todo sector o segmento de la sociedad. A Jesús había gente con dinero, había gente de escasos recursos, había todo, incluso la esposa de un gobernador creyó en el Señor. Y él llevaba la palabra del Señor a todo lugar. Y eso es la parte donde nosotros tenemos que entender. Yo y usted estamos asignados en lugares específicos que Dios nos plantó para llevar su palabra. Entonces hay personas a las que usted le va a hablar que yo no le voy a poder hablar. ¿Por qué? Porque a mí me van a escuchar como usted me está escuchando hoy, pero a otros le abrirán su corazón, que es muy distinto. Entonces hay personas que has tenido confianza con ellos, has sido amigo por muchos años y que si vos le hablas, él o ella te va a prestar atención. Pero hay personas que pensamos, ¿qué? Le voy a decir al pastor que venga para que venga a hablarle del Señor. Le voy a decir a mi hermano de Israel que venga para que le hable del Señor, a mi hermano Juan. No, usted, Dios lo plantó en un lugar, en un ámbito, donde hay personas que solo a vos te van a prestar o te van a escuchar con su corazón. ¿O no ha pasado así? Usted y yo lo vivimos. Hay personas que nos han hablado del Señor y usted, como decía mi mamá, por aquí entraba y por aquí salía. Pero hay personas que a las que vos escuchás y que su voz tiene una autoridad espiritual en tu vida, que respetás mucho a esa persona, que cuando hay un consejo de parte de ella, sopesás mucho lo que te dice. ¿O no pasa así? Entonces esas personas también que usted tiene así, Dios le asignó personas para que le hable del Señor. Pero ¿cómo le vamos a hablar? Después le digo. Es un mandato. Esto no es si quiere, esto no es si es que no me toca a mí, es que a mí me da pena hablar, es que yo no he estudiado. Usted tiene el mandamiento de predicarle a las personas. Por ahí vamos a empezar. No es opcional. ¿Estamos? Gracias por su entusiasmo. Marcos capítulo 6 versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, vuelve a decir, y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces esa palabra se refiere a pueblos, etnias, naciones, ya lo dijimos, y el Señor nos está mandando a todo lugar, a un sistema en la tierra. Y le decía que Juan 17 habla de que el Señor no pidió que nos quitaran del mundo, sino que los guardara del mal. Eso es todo lo que el Señor pide. Y dice, no oro solo por ellos, hablando de los apóstoles, sino en los que han de creer en la palabra, en los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice el Señor. Que esa oración hasta el día de hoy llega porque nosotros creímos, porque alguien nos habló de la palabra, a ese otro le habló de la palabra, hasta llegar a los apóstoles. Y eso es lo que necesitamos continuar haciendo en este tiempo. Es un lugar
es un lugar donde Dios te planta para que hables. Es tarea de todos. Entonces dice Efesios capítulo 5, versículo 4 y 11. Estoy resumiendo, oigan, porque aquí tengo que resumir siempre. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, aquí estamos hablando de asignaciones específicas. Por eso le decía, a veces creemos que servir al Señor es predicar desde aquí. Hay personas que Dios pone para predicar en lugares como estos, para entrenar a las personas o a la iglesia, para luego ir, como el Señor habló a sus discípulos y luego los envió. Ahora, pararse aquí, no, créame que no es solo de pararse y hablar cualquier cosa, créame que no es solo de venir y hablar lo que se me ocurre, porque hay una responsabilidad pararse aquí. El que no lo entiende está parado aquí manipulando, torciendo la escritura o queriendo, como decimos nosotros, un lugar o figurar en un lugar, pero no está entendiendo que hay una responsabilidad el enseñar. Porque Pablo le aconseja a Timoteo, mira, Timoteo, cuida, le dice que estudie, le dice que se prepare, le dice que tenga cuidado de lo que enseña. Porque si hace esto, te salvarás vos y las personas que te están escuchando, dice Pablo a Timoteo. Entonces, aquí, de otra manera lo dijo el Señor también, esos son ciegos que guían a otros ciegos y todos se van a ir al hoyo. Entonces, aquí es una responsabilidad enseñar, porque yo puedo llevarlo a usted y a mí a un hoyo. ¿Me explico? Y es una gran responsabilidad y Dios va a demandar eso de nuestra vida. Por eso, para enseñar no es cualquiera o solo querer. Tiene que tener ciertos requisitos como la Biblia enseña. Y ahí se los voy a leer dentro de poco. Dice entonces, versículo 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense que nosotros nos quedáramos aquí y nos reuniéramos todos los días y comiéramos Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, y entonces usted se sabe la Biblia de memoria, pero jamás allá afuera hacemos nada. Es como que en una universidad empecemos a estudiar que medicina, que arquitectura, y entonces descubramos y jamás vayamos a aplicar lo aprendido. No tiene sentido. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que tener herramientas, tenemos que conocer nuestras armas espirituales, como dice Efesios también 6, para luego ir. Porque no vamos a ir desarmados, ¿sí o no? Por un lado, tenemos la palabra del Señor no para contender, no para pretender que sabemos algo, sino para hablar la buena noticia del Señor. Amén. Entonces dice, ¿por qué hay que salir? Porque es necesario ir allá afuera. No podemos nosotros quedarnos aquí adentro. Ahora, otra cosa que hemos cometido el error, a veces queremos cristianizar a las personas o cristianizar los lugares. No es malo, pero también ¿cómo vamos a hacer luz si nosotros nos encerramos y no mostramos lo que el Señor ha hecho con nosotros? Entonces ponemos lugares donde decimos que son cristianos y somos, ¿cómo le llamo? No dejamos entrar personas porque no son cristianas. Y no es que vamos a permitir que lleguen a hacer lo que se les dé la gana, pero a veces cerramos las puertas, como hacían estos religiosos, para aquellos que querían buscar del Señor. Entonces creemos que la forma en ser luz es cristianizando todo. Pero no, es tu vida y la mía en la que va a cambiar a las otras personas. Es cierto, hay que enseñar, pero la otra parte hay que testificar con tu vida y con la mía. En Lucas capítulo 8, versículo 39, versículo antes, está la historia del endemoniado de Gadara, el gadareno. Ustedes saben que lo que pasa con él, el Señor los liberta de todo lo que andaba, pero le dice el Señor, el endemoniado, me quiero ir con vos. Le dice él, estoy hablando en versión Nica, ¿verdad? Me quiero ir con vos. Y le dice el Señor, no,
Que le dice, Lucas 8:39, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que había hecho Jesús con él. Con esto quiero enseñar dos cosas. Miren, cuando nosotros estamos en un lugar como este, o donde yo me reúno, Jesús hizo una observación a los religiosos. Dicen, ustedes recorren mar y tierra para ganar un prosélito, un seguidor, un adepto. Usa esa palabra, lo han leído, ¿verdad? Sé que usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Bien? Bueno. Entonces dice, para ganar un adepto. ¿Qué significa? Que a veces nosotros queremos ganarnos a las personas para nosotros. Jesús no enseña eso. Jesús les hablaba del evangelio y le dice, has sido sanada, vete, no peques más, ve y comparte, ve y habla de lo que el Señor hizo en tu vida. ¿Sí o no? Entonces, nosotros no somos de una denominación, nosotros somos del Señor. ¿O no? Y esto es lo que el Señor enseña aquí. A veces nosotros queremos agarrar a las personas para que sean nuestras, pero eso no es así. Las personas son del Señor. La responsabilidad que tenemos aquí es de entrenar a las personas para que le sirvan al Señor, para expandir su iglesia. Ahora, usted tiene un lugar donde se reúne, donde se entrena, como leíamos en Efesios, donde es capacitado. Pero usted entiende que usted le sirve al Señor en todo lugar. Entonces le dice el Señor a este hombre, anda a tu casa y anda a contarle todo lo que el Señor hizo. Pero había un testimonio de una liberación de lo que el Señor había hecho con él. Y esta es la otra cosa que quiero enseñar. A veces, cuando nosotros venimos al Señor, yo le llamo el testimonio nivel 1. ¿Cuál es el testimonio nivel 1? Cuando nosotros venimos al Señor, venimos hablando malas palabras, venimos con vicios, venimos con ataduras, ¿con cuál? Con mañas, dígame todo, y pues si todos venimos de ahí, a ver, ¿quién está aquí como para tirarme una piedra? Nadie, con mentiras, de todo, lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces venimos al Señor, nos convertimos al Señor, empezamos a ser creyentes y entonces, lindo, ya no bebo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, ya no engaño a mi esposa, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay unos que llevan años y todavía siguen en la misma, pero vamos a hablar del nivel de testimonio 1. Y entonces decimos, bueno, quiero dar mi testimonio. Y decimos, antes yo fumaba, ahora no fumo. Antes yo bebía, ahora no bebo. Decía malas palabras, ahora ya no digo. Pasa un año, pasan 5 años. Quiero dar mi testimonio. Antes yo bebía, ahora no bebo. No hablaba palabras y llegan 10 años y no pasan del nivel 1. No hay compromiso, no hay crecimiento, no hay vida. ¿Me estoy explicando? Está bien, dejaste los malos hábitos, pero ahora ¿qué sigue? Ahora, ¿cuál es lo que Dios va a hacer en tu vida? Por eso estamos hablando de evangelizar con la vida. Es cierto, ya no estás yendo al bar, es cierto, pero seguís todavía en una etapa de inmadurez y una falta de compromiso y una tibieza que no ha producido nada en todos estos años. Silencio total. Yo sé que no es para ustedes este mensaje, solo para que aprendamos, nada más. Entonces, necesitamos entender que hay algo de Dios que la gente tiene que ver en tu vida y en mi vida, que sea visible sin hablar. Como decía Israel en la primera canción, que cuando me vean, te vean. ¿Cómo decía? No, Cristo vive en mí. Pero decía, cuando me vean, te vean. Así es, ¿verdad? Entonces, me estoy desperdiciando, ¿verdad? Que cuando me vean, te vean. La cosa es esa, la idea es que usted me siga, que la gente cuando nos mire al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué ven cuando nos ven? Santo. Entonces, la manera que nosotros como iglesia, oiga bien, esta es la piedra y después lo vamos a poner en el fundamento.
que nosotros vamos a evangelizar de manera efectiva es con mi vida, en el trabajo, en la calle, en el negocio, en la casa, sin hablar. Pablo le dice en Primera de Pedro a las esposas, capítulo 4 creo que es, Segunda de Pedro, donde le dice: ustedes que tienen maridos inconversos, por causa de tu testimonio se lo pueden ganar a él. Lo que está diciendo él, no necesitan predicar. Pero que hay unas mujeres, le predican al marido, le dicen vos esto, vos aquello, pero sus vidas no muestran un testimonio. Aquí se están riendo algunos esposos. No hay testimonio. Se sabe en la Biblia, ellas o ellos también, porque aquí no solo son las mujeres, pero no hay vida en ellos. Entonces, y Pablo le dice: ustedes sin hablar pueden predicar. Ahora, vuelvo, por eso empecé diciendo que es necesario hablar la palabra. Yo no estoy diciendo que no hay que predicar, pero se predica más alto con el testimonio. Imagínense un testimonio suyo y teniendo una palabra. Eso es lo que da autoridad y poder. Entonces yo compartía esto hace 2 semanas y le decía que yo recordaba la penúltima empresa donde yo trabajé y yo entré ahí sin decir que era cristiano. Porque hay unos que andamos diciendo que somos cristianos y más bien metemos al Señor en mal. Porque decimos, y es cristiano, dice la gente después. Son los más tarderos, los más irresponsables, los más mentirosos, los más letreros. Bueno, esto no es para usted, yo sé, vuelvo a decir, solo estamos poniendo ejemplos. Entonces, entré y empecé a hacer mi trabajo. Y yo era el jefe de cartera en ese tiempo. Empecé a agarrar la cartera y empecé a recuperar y a mejorarle un montón de cosas y llevar unas ideas. Y después de un tiempo, a la hora de almuerzo, yo miraba que la gente, en aquel tiempo no habían celulares como ahora, de que se ponen a ver cualquier cosa. Eran aquellos celulares de viejitos. Entonces yo le decía a ellos, después de un tiempo: ¿me pueden regalar 5 minutos de su tiempo después que almuercen? Ya me conocían y me habían visto durante ya unos meses. Si me regalan 15 minutos, les voy a compartir una enseñanza. Yo no le dije de Biblia, y no es que me daba pena hablar de Biblia, sino que uno tiene que tener astucia y estrategia para hablar. Como hacía Pablo: me he hecho judío para ganarme los judíos, me he hecho, ¿cómo dice? Gentil para ganarme los gentiles, sin hacer las cosas que hacen ellos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por aquellos que dicen, que piensen ahí. Entonces, me dieron los 15 minutos y empecé a enseñar de diligencia, empecé a enseñar de responsabilidad, de autoridad, principios que cuando yo vine al Señor no los conocía, y cuando los empecé a aplicar me bendijeron. ¿O no es así? Entonces hay principios que cuando uno los aplica, sea creyente o no, va a haber un fruto. Por ejemplo, dice la Biblia: el diligente será prosperado. No dice el evangélico, dice él. Por eso hay inconversos que son diligentes y prosperan, y hay cristianos que son perezosos y nunca van a prosperar. Es un principio. Vuelvo al ejemplo. Entonces, después de un tiempo, ya ellos esperaban la enseñanza. No le enseñaba a diario, sino que tal vez 2 veces en la semana, porque tampoco uno tiene que ser hostigoso. Y entonces, después de muchos años, hace como 3 meses, yo recibí un mensaje que nunca me imaginé. Y me dice: pastor, le agradezco por aquel tiempo que se tomó y enseñaba aquellas cosas. Eso tiene más de 12, 15 años tal vez. Más tiene. Viera lo que me sirvió. O sea, uno no sabe cómo va sembrando la semilla, lo que va causando en las personas, pero antes tuvo que haber un testimonio para que la gente te escuche. Imagínense que yo hubiese sido tardero, mentiroso, y llegó: quiero enseñarles de puntualidad. ¿Qué me hubieran dicho? Y este está loco, es el que viene más tarde y me va a enseñar a mí de puntualidad. Quiero enseñarle de honra, y hablando mal del jefe con ellos, y me va a hablar a mí de honra, dice la gente. Así somos nosotros. Queremos predicar cuando no damos testimonio.
Queremos que la gente nos escuche cuando no damos testimonio. Entonces, estamos fallando por eso al evangelizar. Porque usted le va a evangelizar a su hermano, a su tío, a su primo, a su amigo, pero usted no es testimonio para que le presten los oídos. Estoy siendo amoroso, ¿yo? La verdad con amor. Pero hay que decir la verdad. Como dice Proverbio, ¿verdad? Proverbios 6:16 es que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Primero hay que tener misericordia y después hablar con la verdad. Ah, no, nosotros entramos con la verdad sin misericordia. Pecador, arrepentite, te va a ir al infierno. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Ese es por un lado. Mire, primero no manejamos la escritura. Segundo, no damos testimonio. Y tercero, mire que le estoy dando la piedra. No tenemos amor, ni siquiera una relación con aquellas personas que nos escuchan. Queremos que nos presten los oídos, pero no sabemos sus problemas. Es que quién sabe, hermano, usted andará en pecado. Es que quién sabe, hermana, esto y aquello. No sabe sus problemas ni sus luchas. Escucharla primero, por qué llora, por qué sufre, por qué se comporta, así. Y después, dale una palabra, primero de amor. Y después le das un consejo que le pueda ayudar. ¿Se dan cuenta que a veces hemos hecho las cosas todos al revés? Venimos, hablamos, atropellamos, y cuando herimos queremos ir al que ya herimos, pero el herido no quiere saber de nosotros porque lo lastimamos, y ni siquiera teniendo el testimonio para hacerlo, ni la relación para hablarle. Podemos hacer campañas, vuelvo al comienzo, podemos dar tratados, podemos hablar bonito, pero si no tenemos el corazón y el testimonio para la gente, no nos van a escuchar. No nos van a escuchar. Necesitamos entender que hay una forma de evangelizar más efectiva. En las casas había gente sirviendo, había gente recibiendo, había gente recibiendo a aquellos que venían con problemas. Y todos esos nombres que usted escucha, amado mío, apartado, esto y aquello, son gente que sirvió y recibió a las personas con necesidad. Priscila y Aquila tenían una iglesia que ayudaban a los huérfanos y a las viudas. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo había mucha matanza y había muchos niños que quedaban sin padre y ellos recogían a todos esos huérfanos. Había mucha necesidad y ellos daban testimonio del amor de Dios por eso. Y los conocían. ¿Y cómo los conocían? Como una iglesia que las conocían por el amor. Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, dice él. ¿Que se saben la Biblia? No, que se aman. ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros si nosotros primero no tenemos la misericordia y el amor para aquellos que no conocen? Nosotros venimos de ahí, hermano. Venimos de equivocarnos, venimos de mentir, venimos de jurar al Señor y no prometer. ¡Qué barbaridad! Nunca se compuso. Pero si vos fuiste igual y yo también. Desde la primera vez que te hablaron, ¿ya cambiaste? No. Todavía algunos seguimos en el famoso proceso, ¿verdad? Que algunos agarran esa palabra, un proceso eterno que nunca terminó. Por eso decía, el nivel 1 del testimonio. Está bien, ya no bebé, ya no fumá. Te felicito, pero ¿ahora qué? Hay otro paso que dar. Compromiso. Hay otras cosas que hacer. ¿Por qué? Porque Dios necesita una iglesia que dé testimonio para así alcanzar a otros. Acuérdese que usted está en un lugar donde yo no estoy. Y solo usted puede, porque ahí se le abrió la puerta, porque ahí se le presta el oído para hablar. Pero primero, dé testimonio. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 17. ¿A qué hora es que terminamos? A las 12. A la 1. Tenemos. Puedo ir más despacio. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Mire, me voy a dilatar un poquito porque necesito decirle estas cosas, ¿verdad? Y hay que ir poniendo base. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Que toque como sea, dice ahí, ¿verdad? No, que toque bien y traémelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, ¿qué dice ahí? No está ahí. Yo he visto, pero búsquelo en su Biblia. Lea conmigo.
yo he visto, dice uno de sus criados, a un hijo de Isaí de Belén, está hablando de David, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, o de buen juicio, como dice mi hermano, hermoso como usted y yo, y Jehová está con él. Mire qué clase testimonio esto. Exactamente. Cuando tu jefe está en la empresa, necesitamos un jefe de área que sea responsable, emprendedor, que sepa asumir. Y Pedro, no, ese brother, mira, le he dado cosas y me las deja tiradas. Pero él es cristiano, no me interesa a alguien que tenga fruto. Y entonces vienen y le dan el trabajo al que le decís vos impío, porque el impío es más responsable que vos. Esa es una obra del diablo. Es lo que saben decir los evangélicos. Vos sos la obra del diablo porque estás haciendo ahí tropiezo, porque estás hablando mal de tu Dios, ¿o no es así? Sonó fuerte eso, ¿ah? Somos tropiezos. Creemos que porque ser cristiano ya tenemos las puertas abiertas. No es así. Y por causa de eso no logramos llevar la palabra a la vida de los demás. Pero imagínese un hombre creyente, una mujer creyente, responsable, honesta, puntual, ¿cómo le digo? Que se da a respetar, porque es otra cosa. Hay hombres que dan bromas de doble sentido, mujeres que dan bromas de doble sentido y están casadas. No hay testimonio, pero que se dan a respetar y la ponen de jefa o lo ponen de jefe, la gente lo va a respetar aún más todavía, porque tiene testimonio y autoridad para estar ahí, ¿sí o no? Y la gente lo va a escuchar. Mire, otro lugar donde yo trabajé, a mí me decían Jesús de los pobres. Siempre he usado barba. Y cuando yo hablaba con estos vendedores, yo les decía, mira hermano, yo sé que andar en ruta y este trabajo muchas veces no es fácil. Y siempre vamos a tratar de querer lograr las cosas más fáciles o haciendo trampa. Pero qué mejor cosa, le digo yo, que cuando venga un supervisor y vos tenés 50 clientes y te diga, vamos donde los clientes, y vos digas, vamos. ¿Por qué? Porque todo lo manejás en transparencia. Y vas a decir, bueno, a mí que me registren, estoy haciendo bien. Y no tenés problema en que llegue 1, 2, 3, 4, 5 veces o el jefe a supervisar tu ruta porque estás haciendo tu trabajo. Pero el que anda mintiendo, tiembla cuando viene un supervisor, va y corre y tapa un hoyo. ¿Por qué? Porque no hace su trabajo correctamente. Pero el que lo hace bien, estás trabajando en administración, una auditoría. Mira, aquí está. ¿Qué necesitas? Sí, esto, ¿qué necesitas? No tenés problemas porque estás haciendo bien tu trabajo. Pero el que miente, el que esconde en todas las áreas de su vida, siempre está con temor. Y también damos mal testimonio. Porque entonces cuando vienen y nos encuentran algo, no es que seamos perfectos, pero hay cosas tan básicas como ser responsables en los trabajos o en los negocios, hablan mal de nuestro Dios. Porque lo primero que dicen, y es cristiano, y es pastor. Y es pastor. Y eso no nos damos cuenta que ha sido la estrategia que sí, esta vez Satanás ha usado para introducirse en la iglesia y que nosotros mismos seamos los tropiezos para el mundo. Y entonces vamos al mundo, seamos honestos, vamos al mundo y la iglesia, el mundo no quiere saber de la iglesia. Porque en la iglesia no hemos sabido tratar al pecador. No estoy diciendo que aprobemos lo que hace. Y tampoco el extremo que la iglesia es puro amor y que entonces como somos amor y como muchos hoy predican, es permisible todo. No, primero acerquémonos a las personas
seamos amigos, como dice Proverbios, demos en todo tiempo apoyo y después hablemos con las personas cuando ya hemos tenido una cercanía con ellos. Pero queremos llegar de primas a primeras y corregir. Yo pregunto, y sea honesto, si entre nosotros que estamos aquí, si el pastor a vos te dice Israel se retuerce por dentro, aunque sea el pastor y una relación, a veces no nos gusta, que ya nos conocemos, pero como nos conocemos, decimos que nos podemos decir las cosas, pero aún más cerca, aquí en el matrimonio, cuando la esposa te dice, te toca la llaga, como decimos, nos retorcemos y no nos gusta. Entonces, ¿qué nos hace pensar que alguien que no nos conoce nos va a sonreír? Cuando vos le decís esto y esto y esto y esto, porque los buenos somos para señalar lo malo. Y entonces dice, Señor, yo ya le hablé de tu palabra. Ya tengo mis manos, como dice, limpias, como el atalaya, Señor. Sí, mejor, dice, el que hace caer uno de los pequeños es como que mejor se ate una piedra y se estire al lago. Eso es lo que estás haciendo, porque estás haciendo caer a uno de los pequeños. No necesitamos, aunque sí son buenas, las grandes campañas. Necesitamos que la iglesia expansiva vaya y predique la palabra con su vida y con amor a las personas. Así vamos a crecer. Así creció la iglesia al principio. En esos tiempos no había una libertad como la que tenemos hoy o como viven en otros lugares. Ahí donde anda el pastor Edén hay mucha necesidad. En Nigeria están matando a los creyentes. Y nosotros hoy, ¿sabe qué? Aquellos muriendo y nosotros peleando por tontería. Aquellos sufriendo y nosotros atrasándonos por tontería. Es cuando la iglesia de estos lados debería de ser más efectiva, porque tenemos, se supone, más oportunidad para predicar. Pero nos hemos olvidado de predicar la palabra con nuestra vida. Entonces, este hombre de Samuel estaba atormentado. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando la persona está atormentada, cuando la persona está sufriendo, es la oportunidad para llevar un mensaje. Pero primero demos testimonio, hermano. Primero con nuestra vida hablemosle al corazón. Tengamos misericordia como Dios nos tiene misericordia. ¡Qué barbaridad! No seamos tan duros. Hablemos con verdad, pero también con misericordia. Aquella persona que te mintió, que te traicionó, perdónalo. Yo he vivido tantas cosas así. Uno cuando es pastor tiene que, al principio, no es fácil, pero ya después de unos años uno aprende y desarrolla un cascarón duro para todas las cosas que uno vive. Porque uno sirve, yo sé que a usted le ha pasado también, sirve a la gente, le da confianza, le abre su corazón y después esa misma gente te traiciona. Pero ¿qué toca hacer? ¿Me voy a apartar del Señor? ¿Voy a vivir amargado? ¿Voy a venir y crucificarlo? No, tengo que hacer lo que Dios hace conmigo. Perdonarme y tener misericordia. Es la manera, la iglesia así va a ganar el mundo. Venciendo el mal con el bien. Eso dice la Escritura. Ese es el mejor evangelismo que nosotros podemos hacer. Está bien que estudie y está bien que conozca la Biblia. Eso no es negociable. Pero sobre todo vívala y practíquela con su prójimo. Y vamos a crecer. Esta iglesia, este lugar, la gente va a poder sentir ese amor genuino. Mire qué feo entre nosotros. Bueno, ustedes no. Allá, la gente hablando mal del uno, del otro. Si es tu hermano. El pastor hablando de este pastor mal del otro. Si son nuestros hermanos. Estamos hablando mal, le decía el domingo que vine, de nuestra propia familia. La iglesia, ella misma compitiendo, destruyéndose, y el diablo solo soltó el caballo, ¿se acuerdan? Él dejó la mala semilla y nosotros nos encargamos de desbaratar este asunto. No podemos seguir cayendo en la trampa. No podemos seguir siendo ingenuos. Perdone, inicie, dése otra oportunidad a usted y a la persona. Vaya y háblele
resolvamos estos asuntos. Es la forma en que vamos a crecer. Nosotros peleados, no les hablamos a los padres, a los hermanos, a aquellos amigos, no les hablamos. Necesitamos mostrarnos verdaderamente que somos del Señor. Como decía la canción, que cuando me vean, te vean. Entonces la iglesia en esos tiempos dice que el mundo los empezó a llamar cristianos. Ellos no se autollamaron cristianos. El mundo los empezó a llamar cristianos porque ellos creían en Cristo, obviamente, pero también reflejaban a ese Cristo. Y yo decía hace tiempo a la iglesia, y le decía, ¿puede ver el mundo a Cristo en nosotros? En la iglesia cuesta, ¿verdad? Entonces vienen las preguntas. ¿Dónde está Dios cuando hay un necesitado? ¿Dónde está Dios en aquellas personas? ¿Dónde está? ¿Sí o no? Pregunta la gente. Si Dios existe, ¿dónde está Dios? Y la pregunta que deberíamos de hacer, ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde está su iglesia más bien? Porque la iglesia se ha encerrado, se ha apartado como los religiosos de aquel tiempo porque no quiere contaminarse con el mundo. Pero el Señor dijo, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan, enseñen con su vida y prediquen con su vida y gánenlo para ellos. Es la forma. No es metiéndonos aquí, no es apartándonos del mundo. Entienda esto, ¿verdad? No es que se va a ir al mundo. Espéreme, después del domingo que viene no hay nadie aquí. El pastor nos dijo que no fuéramos al mundo, es decir, no es eso lo que estoy diciendo. Ir en tu trabajo, en tu casa, en el negocio. Si sos un jefe, sé un jefe justo. ¿Sabe? Yo conozco personas que tienen negocios y tienen para pagarlo a los empleados y no les pagan, retardan. A mí nadie me ha contado nada, espérenme, ese amén fue como... Pero miren, dice Proverbios que no retengas el salario. Entonces, pero somos cristianos y la gente, los jefes cristianos son los que quieren pagar menos, los que no pagan. Ahora, y los empleados cristianos son los que quieren trabajar menos también. No solo el jefe. Los que primero se van, los que más tarde llegan, los que vienen capeando la responsabilidad y son cristianos. Hasta ahí voy a llegar porque me voy a meter a problemas. Juan 17:15, le voy a leer el versículo que le estaba mencionando. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, oiga bien, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Iglesia del Señor, necesitamos nosotros llevar una palabra de amor con un testimonio vivo. Y te aseguro que las personas no se van a oponer. ¿Sabe por qué? Nosotros, cuando tenés argumentos y autoridad, y a usted le pasa, cuando usted se encuentra una persona que tiene el testimonio y el argumento, usted no tiene nada que refutar, solo dice, tenés razón. ¿Sí o no? Sí o no. Y eso es lo que nos ha faltado. A veces podemos tener la razón, pero no tenemos el testimonio. Y fallamos. Voy aterrizando por segunda vez, amor. Ya me está haciendo. Vamos a aterrizar. Mahatma Gandhi, ustedes lo conocen, un monje hindú, abogado, dice, y estuvo en un movimiento político para su tiempo, para abolir la esclavitud. Dice que él
visitó un templo cristiano porque había escuchado y leído la palabra y quería conocer a los cristianos. Y llegaba a un día como esto y él es alguien moreno. Y el pastor predicando dice que le dijo: usted no pertenece aquí, vaya y busque un templo para gente de color. Entonces dice que él se fue y dijo: si en el cristianismo también hay racismo y acepción de personas, no quiero ser un cristiano. Por eso dice, él tiene una frase: me gusta tu Cristo, pero no tu cristianismo. A veces a la gente le gusta escuchar la palabra, les gusta el mensaje, pero no gusta el testimonio de los cristianos. No nos damos cuenta que nosotros mismos estamos haciéndole daño a la iglesia. Meditemos en esto, hermano. Esta palabra es para todos, para mí también, porque en algún momento yo pude haber sido tropiezo y le pedí perdón al Señor porque en algún momento fui tropiezo. ¿Saben por qué? Porque vine juzgando, vine señalando, vine deteniendo a aquel que traía la pasión y el amor para servir. Yo le dije esto y aquello. Como muchos religiosos ponemos reglas y requisitos, cuando el Señor solo dice: sígueme. Y en el camino vamos entendiendo y cambiando. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra.